Como ya lo sabemos y hemos establecido, pero retroalimentaremos brevemente, el hacinamiento carcelario es un fenómeno social que ocurre cuando la demanda de espacio en las cárceles de una jurisdicción excede la capacidad de los prisioneros. Pues por ello hemos estudiado las causas del hacinamiento carcelario en El Salvador. Por ende, tenemos que estudiar también las consecuencias del hacinamiento carcelario en El Salvador, pues para cada acción hay una reacción. Las consecuencias del hacinamiento carcelario también son muy importantes, pues detectamos de forma inequívoca las afectaciones de las partes intervinientes en el sistema carcelario o el sistema penitenciario. Iniciaremos las consecuencias del hacinamiento penitenciario con una de las más importantes, que es la imposibilidad de rehabilitación. La rehabilitación o resocialización es el proceso por el cual una persona busca reintegrarse a la sociedad de nuevo, previo a haber pagado su condena. En nuestro país es muy difícil la resocialización, pues los centros no logran su cometido y los reos que recuperan su libertad vuelven a delinquir y por ende vuelven a las cárceles. En nuestra Constitución, como ya lo hemos estudiado en la cátedra, la finalidad de la pena es la resocialización según el artículo 27 en su inciso tercero, la cual nos establece que se procurará la readaptación y la prevención de los delitos, además de que el artículo 2 de la ley penitenciaria establece que se buscará la readaptación, la rehabilitación e incluso la reincorporación a la sociedad del interno para que se convierta en un ciudadano útil a la comunidad. Para que un centro penitenciario sea de carácter reformatorio y de readaptación, es necesario que el Estado los organice adecuadamente para que los internos se les pueda dar educación y fomentar hábitos de trabajo. Es por ello que cada centro penitenciario cuenta con actividades terapéuticas y asistenciales para encaminar a la rehabilitación social de los internos a través de tratamientos. La condición física e incluso la condición espiritual es muy importante dentro de estos centros, pues llevan a una forma de establecer como regla general mantener la mente y el cuerpo ocupado y dejar afuera el ocio. Además de ello, también se ayuda pedagógicamente a los internos superándose intelectualmente en su formación académica, pues ya como lo sabemos por mandato constitucional, el derecho a la educación es un derecho inherente a la persona humana. Además de que el artículo 144 es claro al establecer y normar las instalaciones de escuelas y de trabajo dentro del mismo centro, además de centros de artesanía y actos socioculturales en el cual se ven inmersos los internos para participar en ellos. Las actividades educativas, laborales e incluso de recreación forman parte de una organización de los centros penitenciarios cuyo objetivo es la rehabilitación, pero el personal técnico que realiza estas actividades terapéuticas y asistenciales no tiene los implementos suficientes para poder realizar estas actividades de la mejor manera. Además de ello, la cantidad extraordinaria de internos por centro es excesiva, por lo que se les hace casi imposible generar hábitos educativos y laborales pues la atención no es tan personalizada. Es ahí donde el esfuerzo de la sociedad civil y el de las iglesias toma un papel muy importante. Pero a pesar del esfuerzo de la sociedad civil y de las iglesias, los centros penitenciarios en su mayoría no son centros que tengan el objetivo de buscar la resocialización en el interno, sino más bien por el poco interés de los centros en generar conciencia y una voluntad de resocialización en el interno, agravado con un hacinamiento indignante, se puede llegar a convertir en todo lo contrario de un centro de readaptación, es decir, un centro de enseñanza de delitos. Debido a la crisis de hacinamiento en los centros penitenciarios en pleno siglo XXI, son pocos los internos que tienen la voluntad de readaptarse, pero aún así son un número menor quienes en realidad logran la readaptación, sacando estos el mejor provecho de la readaptación, pero la realidad de la mayoría de internos que recuperan su libertad y que no vuelven a cometer hechos delictivos no es por una reeducación y readaptación que se realizó en el interior del centro penitenciario, sino porque temen volver a regresar a ese lugar en el que sufrieron tantas vulneraciones de derechos, en donde el principio de afectación mínima es violentado.
Otra de las grandes consecuencias a causa del hacinamiento carcelario es la mala alimentación y la escasez de atención médica. Hemos decidido explicar estas dos consecuencias en un mismo apartado, pues están relacionadas estrechamente, pero en las vivencias de los centros penitenciarios son muy individuales. Además, como es de entender, la alimentación forma parte de la salud y basándonos en la ley principal que rige la vida de nuestro Estado salvadoreño, la salud de los habitantes de nuestro país constituye bien público, es decir, que el Estado está obligado a velar por su conservación y restablecimiento. Con respecto a la alimentación en estricto sentido, en los centros penitenciarios, como lo podemos observar en diversos documentales que se han grabado del diario vivir de los internos, podemos identificar varios factores que no colaboran en lo absoluto en la alimentación de los internos, debido a la sobrepoblación que sufre cada centro penitenciario. Algunas de las dificultades de la alimentación son traslado de alimentos. Los alimentos son trasladados de manera más o menos responsable en lo que cabe de criterios sanitarios. 3 veces al día, momentos antes de su distribución, los internos están organizados de tal manera que varios de ellos, por cada sector, reparten la comida a sus compañeros. Esto lo recibe en cualquier tipo de recipientes que no son los adecuados, que además servir la comida en estos recipientes no adecuados, muchas veces sucios, ocasiona infecciones gastrointestinales, dado a que los centros penitenciarios no proveen platos ni utensilios para la comida. Además, la calidad y cantidad de alimentos. Si bien es cierto, la alimentación siempre está aproximadamente a la hora, tanto la cantidad como la calidad de los alimentos no son adecuados para la población privada de libertad. Desproporción de alimentos. Hay mucha desproporción a la hora de repartir los alimentos por centro penitenciario, pues algunos penales la alimentación no alcanza y en otros la alimentación les sobra. Es por ello que los centros penales, además de tener mala alimentación con respecto a la forma del servicio y de prepararlos, existen internos con bajo peso e incluso anorexia que además de su tratamiento es tratado por el hacinamiento y las condiciones por los demás internos que hacen que el sistema de salud se sature de tal manera que se tarda en una consulta. A pesar de que la ley recoge este derecho catalogado como un bien jurídico en su artículo 9, numeral 2, que establece que los internos tienen derecho a un régimen alimenticio suficiente para el mantenimiento de salud, pues por obvias razones podemos determinar que es una consecuencia de la causa del hacinamiento carcelario que afecta directamente a los internos. Además de la alimentación propiamente dicha de los internos, hay otra consecuencia de suma importancia, que es la escasa atención médica, que ya como ya lo catalogamos en la mala alimentación, configura un bien público, que el Estado está obligado a su conservación y a brindar gratuitamente a los ciudadanos que la necesiten y que carezcan de recursos. Este es un servicio que se pone a disposición de forma general para la población. Recordemos que la salud no entra en el catálogo de derechos que el condenado pierde al momento de ser declarado culpable por la comisión de un hecho delictivo. Los centros penitenciarios, al mando de la Dirección General de Centros Penales, está obligado a brindar el servicio de salud, esto desarrollado en su artículo 9 de la Ley Penitenciaria, numeral 1, que establece que los lugares en donde guarden su estancia los internos deberán cumplir los criterios de salubridad y médicos básicos para garantizar una preservación de su vida e integridad física. Los servicios que presta por personal médico de manera gratuita y oportuna, es decir, en el momento que sea necesario, priorizando los casos con mayor estado de emergencia o peligro. Una saturación en las clínicas médicas del sistema penitenciario debido a las enfermedades que surgen por la poca salubridad de los lugares donde los internos cumplen su pena, pero además el hacinamiento, pues los médicos y técnicos de salud no dan abasto para todos los internos que necesitan atención médica, contando además con pocos recursos para poder atender a los internos que lo necesitan, complicándose en gran manera la salubridad y el contagio de enfermedades cutáneas en los centros penitenciarios.
Además de esto, los centros penales cuentan con un estricto régimen de vigilancia y los internos tienen limitado el acceso a artículos de cuidado personal y de aseo. Es por ello que cada uno de los centros penitenciarios existen al menos una tienda institucional cuya administración depende directamente de la Dirección General de Centros Penales, pero que de igual manera no dan abasto para el número de internos que es exagerado. También el mal mantenimiento y la falta de infraestructura puede causar una inconveniencia a la hora de la readaptación del interno. A menudo nuestro entorno es quien coloca un cerco para frenar nuestro crecimiento personal. Para llegar al bienestar y la felicidad personal es necesario vencer resistencias propias y ajenas de nuestro entorno. Los centros penitenciarios no poseen la infraestructura necesaria para albergar a una población de internos cuyo crecimiento es acelerado, como ya se ha adelantado en líneas precedentes. Las malas condiciones de las cárceles promueven la violencia e enfermedades cutáneas. Sin embargo, esta no es la única consecuencia. Los derechos fundamentales también se ven menoscabados. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, mismas debidamente ratificadas por la ONU, están en nuestro país, que contienen una serie de requisitos mínimos que deben ser exigidos en los centros penitenciarios. Sin embargo, este instrumento internacional es violentado una y otra vez con la diferencia e inoperancia del Estado. La ley penitenciaria, en su principio de humanidad e igualdad establecida en el artículo 5, establece que está terminantemente prohibida la utilización de torturas y actos vejatorios en la ejecución de pena. Estamos hablando obviamente de la pena de prisión y su establecimiento en la ejecución, pues a consecuencia del hacinamiento se ve que la estancia en los centros penales como un tipo de tortura, por las consecuencias ya antes mencionadas y también por el lugar corpóreo en donde los internos tienen que cumplir su pena, pues no son adecuadas para el objetivo de esta. El hacinamiento también ha atentado contra la infraestructura de estos centros y con ello la calidad de vida de los privados de libertad, derechos básicos vinculados con el derecho a la vida, como el derecho a la salud y a otros servicios relacionados con este derecho, como por ejemplo la nutrición, recreación e higiene, además el derecho a la intimidad y a la dignidad humana, entre otros, han sido lesionados de forma exagerada, y es por ello que una de las consecuencias es la falta de infraestructura y el mal mantenimiento de estas. La propagación de enfermedades cutáneas, respiratorias y enfermedades de transmisión sexual. Es duro darse cuenta de las consecuencias que el hacinamiento carcelario tiene en cuanto a la salud de los internos, ya que se hace evidente que se trata de una pena dentro de otra pena, es decir, la mala salud dentro de la pena de prisión. Al adentrarse en el estudio de la propagación de enfermedades en condiciones de encierro carcelario, y específicamente en una situación de hacinamiento, o sea, en la acumulación de personas en lugares que no dan abasto para ello, y propician la proliferación de virus y bacterias que causan problemas de salud a los condenados. Entre algunas de las enfermedades más comunes en el hacinamiento carcelario tenemos la escabiosis o sarna. Esta es una enfermedad de la piel que se transmite por medio del ácaro parasitario Sarcoptes scabiei, llamado comúnmente arador de la sarna. Es de fácil proliferación debido a la alta concentración de humedad, ambientes oscuros y especialmente su portador principal, el ser humano. La proliferación, incubación y pleno desarrollo para la vida de este ácaro será de manera sencilla y sin obstáculos en las cárceles de nuestro país. El tinea pedis o pie de atleta.
Esta enfermedad es una infección de carácter micótico causada por un hongo dermatófito. Su contagio y proliferación se da de manera idónea en ambientes cálidos, húmedos y oscuros, de los cuales la cárcel en hacinamiento es un claro ejemplo. La tuberculosis. La tuberculosis es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. Esta es una de las más comunes en hacinamientos carcelarios a nivel latinoamericano y es debido a su fácil contagio y propagación. El hacinamiento carcelario es un ambiente que propicia este tipo de contagios y la tasa de tuberculosis en las cárceles salvadoreñas es más de 50 veces mayor a la de la población en general, según un estudio de la Revista Panamericana de la Salud Pública. El contagio de la tuberculosis se da cuando las bacterias se liberan al aire debido a que una persona que posee la enfermedad de la tuberculosis en sus pulmones o garganta tose, estornuda, habla o incluso cuando canta. Las personas que se encuentran cerca pueden inhalar dichas bacterias e infectarse. Es decir, hay un contagio de persona a persona. La tuberculosis y el VIH-Sida son las enfermedades más expandidas en las prisiones, que se han convertido en un reservorio de infección, en especial en América Latina, y en una amenaza para la salud pública, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Históricamente, la prevalencia de tuberculosis es más alta en las prisiones que en la población, pero en Latinoamérica el hacinamiento influye notablemente, superando al nivel de las cárceles anglosajonas y europeas, según Hernán Reyes, coordinador médico para asuntos de salud en detención del Comité Internacional de la Cruz Roja. Debido a que la propagación de la actual pandemia por el COVID-19 es similar a la de la tuberculosis, resulta sumamente preocupante el hecho de que el hacinamiento carcelario propiciaría en gran manera los contagios de este virus que nos aqueja de manera actual, puesto que en las cárceles de El Salvador se posee una capacidad para albergar a 18.051 reclusos. Sin embargo, en la actualidad albergan a 38.000 internos aproximadamente. La tuberculosis es quizás la enfermedad que presenta mayor riesgo, debido a que el bacilo que produce se propaga de manera rápida y con mucha facilidad, conllevando a contagios masivos, y debido a la cantidad de estos el tratamiento se vuelve escaso. El VIH-Sida. Para efectos de estudio es importante entender que el VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana, que se encarga de dañar el sistema inmunitario mediante la destrucción de glóbulos blancos que combaten la infección, lo cual genera el riesgo de contraer infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. En cambio, el SIDA significa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y es la etapa final del VIH,
Cabe destacar que no toda persona con VIH desarrolla el SIDA. Es importante aclarar que la principal razón de contagio dentro de las prisiones es por motivos de prostitución dentro del claustro carcelario, debido a las relaciones homosexuales anales entre hombres y debido a la falta de control de salubridad y al no tener insumos necesarios para su protección. Otras razones por las cuales se propicia la transmisión del VIH dentro de las cárceles es debido a las relaciones sexuales sin protección con la persona infectada, intercambio de jeringas o agujas para inyectarse drogas o por contacto con sangre de una persona. Asimismo, para el uso de dichas agujas en tatuajes artesanales dentro de prisión. En el caso de mujeres, puede infectar al feto durante el embarazo, así como también una infección dentro del parto al tener contacto con fluidos o sangre de la madre portadora del virus. Problemas de salud mental. Según estudios que muestran que los trastornos mentales son mayores en personas que están en prisión en comparación con la población en general. Se presume que es un efecto de la privación de libertad, pero también cabe la posibilidad de que sea por antecedentes previos que no fueron considerados en su momento procesal oportuno. En reclusos, por lo general se presentan cuadros de depresión, y entenderemos por depresión aquellos síntomas de predominio afectivo, que pueden constatarse como tristeza patológica, apatía, desesperanza, decaimiento o irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. En mayor o menor grado también se encuentra presente algunos síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático. Dentro de las cárceles es notorio un ambiente hostil y deprimente para los internos, lo que causa alguna afectación global psíquica y física, con un énfasis específico en cuanto a la esfera afectiva se trata. Situaciones como desprecio por parte de la autoridad, desprecio por parte de los compañeros reclusos, falta de una correcta alimentación, deseo de salir de prisión, impotencia ante la situación, entre otros, propician cuadros de depresión constante en los privados de libertad. Desórdenes de ansiedad. La ansiedad incluye una reacción aprendida al temor, la cual es muy resistente a la extinción y susceptible a ser desencadenada por varios estímulos semejantes a los que originalmente causaron el trauma. Meyer plantea que a pesar de las diferentes formas en que el individuo manifieste la ansiedad, hay tres componentes importantes, los cuales son un sentimiento consciente de temor y de peligro previsto sin la capacidad de identificar las amenazas objetivas, una serie de excitaciones fisiológicas, dolores orgánicos que pueden incluir alteraciones y trastornos físicos, como por ejemplo síntomas cardiovasculares, trastornos respiratorios, síntomas gastrointestinales, insomnio, sudor, tensión muscular y fatiga. Y tercero, una desorganización en la solución eficaz de problemas, en el control cognitivo, incluida la dificultad de pensar de manera clara y afrontar con éxito las exigencias del ambiente que los rodea. Los trastornos psicóticos en el periodo de reclusión. Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Dos de los síntomas principales son los delirios y las alucinaciones. Es importante destacar que en este tipo de trastornos deben darse posteriores a la condena y del inicio del cumplimiento de la pena de prisión, ya que si se hubiesen dado de manera previa a este proceso hubiesen sido llevados de una manera diferente.
en cuanto procesal se trata. Entre los trastornos más comunes tenemos las alucinaciones, el delirium, la depresión grave con característica psicótica, la esquizofrenia, la psicosis reactiva breve y el trastorno esquizoafectivo. El aumento de la actividad de pandillas en la cárcel, falta de control de las autoridades. En los últimos años ha sido evidente el control que tienen las pandillas dentro de los penales, y es importante señalar la injerencia de la tregua de pandillas en cuanto al hacinamiento se trata. Se realizaron traslados a las cárceles que tienen mayor control de cada pandilla, descongestionando algunas cárceles y creando congestión en otras. Sin embargo, en un estudio realizado posterior a la tregua de pandilla, esto en el año 2013, se estableció que el hacinamiento bajó solamente un 5%, ya que los traslados de reos a otras cárceles permitieron la aparente mejoría. Uno de los jueces especializados en ese entonces se encontraba en total desacuerdo con esos traslados, debido a que consideraba que los reos no se encontraban hacinados en ese entonces, y que los traslados efectuados vieron obligados a las personas a permanecer en lugares que no podían contenerlos, en los cuales no existía espacio ni siquiera para dormir, ni tampoco para descansar cómodamente. En cambio, estarían en un lugar con los mismos miembros de su pandilla, sin embargo a cambio de un hacinamiento, el cual no fue solicitado por la mal llamada tregua de pandillas. Otra negativa presentada ante esta situación fue en las cárceles comunes, que a pesar de haber hacinamiento, no estaban ingresando más reos, mientras que en los centros penales dominados por pandillas sí se encontraban ingresando más pandilleros. A ellos realmente no les importó el hacinamiento, y lo importante para ellos era que sus homeboys estuvieran muy bien, debido a que podían poseer mayor control en cuanto al contrabando de artículos prohibidos, y se hace evidente, por ejemplo, cuando en una audiencia al ser trasladado un reo de jerarquía mayor, porta los mejores zapatos Nike que se encuentran en el mercado. Se encuentran limpios, pulcros, siempre bien vestidos. Para ellos resulta mejor que estar en la calle, ya que en la calle solo se trata de simples soldados. En cambio, estando en prisión, son ellos quienes son atendidos por los soldados de la calle. Esto en gran manera hace perder la autoridad establecida dentro del penal, poseyendo así más autoridad jerárquica un homeboy que un guardia que brinda seguridad aparente dentro de dicho recinto carcelario. Otra consecuencia del hacinamiento carcelario es la ralentización de la evaluación del Consejo Criminológico Regional como el equipo técnico criminológico. Cabe destacar que aquí también podemos añadir al Consejo Criminológico Nacional, sin embargo en menor manera. En cuanto al Consejo Criminológico Nacional, que es un ente encargado de determinar las diversas clases de tratamiento aplicables según los casos, individualizados por el Consejo Criminológico Regional, que sometan a su consideración, de acuerdo a sus atribuciones establecidas en el artículo 27 de la Ley Penitenciaria. Para el Consejo Criminológico Nacional, el hacinamiento carcelario se afecta en su función específica de la realización de estudios que en materia penitenciaria le solicite el Ministro del Interior o la Dirección General de Centros Penales. Y en cuanto a dictar las pautas generales sobre el régimen y tratamiento de los internos y las directrices para su clasificación y traslado. Para el Consejo Criminológico Regional, que es un ente encargado de desarrollar el tratamiento específico a cada interno, mediante la aplicación de las fases del régimen progresivo, y a partir del plan general establecido por el anterior Consejo Criminológico Nacional. Para este Consejo resulta más difícil dar cumplimiento en cuanto a los parámetros establecidos en el artículo 31
de acuerdo a sus funciones, debido al alto número de internos en cada centro penitenciario. Dificulta mucho el control individual de cada caso particular y ralentiza el proceso de otorgamiento de beneficios, lo cual obviamente ocasiona que se siga manteniendo el hacinamiento carcelario, lo cual viene a ser un círculo vicioso. Las funciones en las cuales se ven vulneradas los consejos criminológicos regionales son: en la determinación de la ubicación inicial del interno, resulta muy difícil o casi imposible ubicar a un interno en un lugar que se encuentre lleno. La determinación del régimen de ejecución de la pena y medida de seguridad, así como el tratamiento de cada penado según sus necesidades, lo cual también resulta casi imposible con un 337.7% de capacidad rebasada. La decisión del avance o regresión de los penados en las diferentes etapas del sistema progresivo. Asimismo, no puede obtenerse un control específico de cada caso particular si se encuentra lleno. Y por último, pero no menos importante, la proposición al juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena sobre la concesión del beneficio de libertad condicional anticipada. Esto debido a que no se verifican los requisitos, o más bien el cumplimiento de estos por parte de los condenados, como lo establece el Código Penal. En cuanto al equipo técnico criminológico del centro, que es un conjunto de profesionales especialistas encargados del tratamiento penitenciario, ejerciéndolo individualmente sobre el interno y con el fin de anular o modificar los factores negativos de su personalidad y darle una formación general idónea y apartarlo de la reincidencia y lograr su readaptación a la vida social. Para ellos es un gran problema el hacinamiento carcelario, debido a que limita en gran manera el cumplimiento de lo establecido en el artículo 31A de la Ley Penitenciaria, tales como realización de evaluaciones periódicas a los internos, pues resulta casi imposible tratar de manera individual a cada interno. La proposición de la ubicación de los internos y la coordinación con la oficina ocupacional del centro penal a actividades que le permitan la reinserción de los internos a la vida productiva. Esto puede darse de manera parcial, pero no en la totalidad de los reos.